Ministerio Monte Megiddo y la comunidad cristiana Los Dos Olivos presenta Trompeta de Dios con el pastor Raúl Domínguez. Nuestro tema de hoy es Hola, gracia y paz. Saludos donde quiera que usted se encuentre, en cualquier lugar de este mundo. Volvemos con lo que nos apasiona, que es estudiar la palabra de Dios. Y queremos hacer una extensión sobre el tema que estudiamos en el video anterior y del cual también ya teníamos un video previo, que tiene que ver con el uso correcto del nombre del Señor, o mejor dicho, del uso del nombre correcto del Señor. Porque el mundo entero le llama Jesús, pero hemos explicado que este nombre nada significa, que este nombre no tiene ninguna definición en sí mismo y que este nombre no tiene ninguna promesa. Pero lo que es peor aún es que en tiempos difíciles, que son los que han de venir, invocar el nombre correcto del Señor trae poderosos beneficios. Y que en las Sagradas Escrituras se nos dice en no pocas ocasiones sobre nuestra conducta, nuestro proceder, siempre debe ir conectado al nombre del Señor. Por ejemplo, el Señor le dijo una vez a los discípulos: hasta ahora nada han pedido en mi nombre. En otra oportunidad dijo que cuando dos o más se congregaban en su nombre, ahí estaba Él en medio de ellos. Pero el libro de Joel nos dice a nosotros que en el final de los tiempos la salvación será por decir, pronunciar, invocar el nombre correcto del Señor. También hemos explicado en otras ocasiones, y tampoco han sido pocas, que Dios tiene unos enemigos sobre la tierra. Que estos enemigos son los descendientes de Caín, hijos de Satanás. Porque Satanás tiene una descendencia humana, un linaje humano sobre la tierra. Y este linaje humano ha cohabitado con el de Dios desde los tiempos eternos. Y estos enemigos de Dios, que son hijos de Satanás, y por ello obviamente son enemigos de Dios, han procurado siempre destruir todo aquello que signifique o que esté relacionado y conectado con el Dios único y verdadero. Y uno de los objetivos principales de los satanes y de los hijos de los satanes y de la descendencia de Caín sobre la tierra es ir directamente al nombre del Señor. Ellos han procurado desde la eternidad ocultar a Dios, que Dios no sea reconocido. Este es su objetivo principal y fundamental. ¿Y qué mejor manera de ocultar a Dios sino la de ocultar su nombre? Por ello es que encontramos en las Sagradas Escrituras que el nombre de Dios ha sido blasfemado y escondido. El nombre de Dios ha sido blasfemado. Y esto nos dice la siguiente escritura. Por ejemplo, en el Salmo 74, 18 dice: acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Yahweh
y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Luego en Isaías 52, versículos 5 y 6 se nos dice: ¿Y ahora qué hago aquí? Dice Yahweh, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorea lo hacen aullar, dice Yahweh, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. En aquel día es precisamente el día cuando el nombre de Dios debe ser mencionado de manera correcta, no de la manera falsa, porque Jehová no es el nombre correcto del Señor, es un nombre falso que nada dice. Pero el nombre correcto de Dios es Yahweh, que dice yo soy el que soy, yo soy el eterno. Las correctas iniciales dan a entender el verdadero significado del nombre. De tal manera que las incorrectas iniciales JHV nada dicen, son absolutamente vacías, no tienen ningún significado. Pablo, en la carta a los romanos, dirigiéndose a los judíos, les dice: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Porque los gentiles aprendieron a llamar al Dios Todopoderoso Jehová, o porque ellos inducían un nombre falso dentro de los gentiles. Lo cierto es que si los gentiles hubiesen aprendido a mencionar el nombre correcto de Dios, nunca hubiesen blasfemado. Si los gentiles hubiesen entendido el profundo respeto al nombre de Dios, nunca hubiesen blasfemado. Pedro, en su discurso que dio ante los líderes judíos, y esto lo recoge el capítulo 4 del libro de los Hechos, pronunció las siguientes palabras: este Yeshua es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El judío estaba entendiendo perfectamente lo que Pedro estaba diciendo, porque el judío conocía que el nombre correcto del Señor es Yeshua. Yahshua, que significa Yahweh salva. Si usted oye Jesús en español o en cualquier idioma, nada, absolutamente nada le dice. Pero el judío escuchaba Yahshua y entendía Yahweh salva. En este momento, para cualquier gentil que no haya sido hecho parte de la promesa, debería poder significar algo el nombre. Escuchar a Jesús las mismas letras deberían decirle lo que significa. Pero esto no es así. Esto no es así. Sino que el nombre del Señor fue cambiado. Ya desde antiguo fue cambiado. Y fue introducido el falso nombre de Jesús. El tema que vamos a tratar hoy es: no le llames Jesús. No le llames Jesús. Porque no solamente que estás diciendo un nombre falso, sino que además estás blasfemando contra el Hijo. Y ya vamos a ver por qué. El odio que los satanes han tenido contra Dios, como ya decíamos, han hecho que sus estrategias sean siempre anular todo lo que Dios significa. Ellos han tratado a través de 7 objetivos principales ocultar a Dios, ocultarlo de todo, que la gente no sepa reconocer a Dios. Por eso ellos crean la Iglesia Católica y contemporáneamente a sus hijas la Iglesia Evangélica.
Y tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica son culpables de consentir que el nombre de Dios haya sido blasfemado porque se ha introducido un herético nombre o dos nombres heréticos como son Jehová y Jesús, escondiendo el nombre verdadero de Yahweh para el Padre o para Dios y de Yeshua para el Hijo. Desde antiguo, como decíamos, Dios tiene enemigos que han tratado de escribir cosas y de redactar cosas para que los pueblos sean desinformados. Quizás sea por esto que uno de los pecados que Dios condena en los ángeles rebeldes que vinieron a la tierra e hicieron su habitación en la tierra es que hayan enseñado acerca del uso de la tinta y el papel, porque por medio de la tinta y el papel se han enseñado herejías. Gayo Publio Cornelio Tácito es un escritor famoso. Claro, no lo conocen por todos estos nombres, sino por Tácito. Tácito aparentemente vivió entre el 55 y el 120 en la era del Señor Yeshua. Y fue un político e historiador romano de la época de Flavia y Antonina. Escribió varias obras históricas, biográficas y etnográficas, entre las que son muy conocidas los famosos anales y las historias. El historiador y senador romano Tácito se refiere al Mesías y a la ejecución que hizo Poncio Pilato sobre él, y aparece escrito en su libro Anales. La Enciclopedia Católica Esse Wiki, es decir, Esse por Enciclopedia Católica, Wiki, dice que Tácito era uno de los escritores que odiaban a los judíos. Allí dice lo siguiente: la calumnia de onolatría, esta palabra, ponen ellos, no aparece en el diccionario de la Real Academia Española, oculto al asno que Tácito y otros escritores le atribuían a los judíos, debido al odio a esto, se transfirió luego a los cristianos. Como vamos a demostrar seguidamente, varias corrientes de la época de los orígenes de la Iglesia hablaban de que los judíos adoraban al asno. Con esto daban a entender, y Dios perdone, la comparación totalmente sacrílega y ofensiva, apóstata y calumniadora con la que se referían a Dios y a su Hijo. Decían pues estos escritores como Tácito que los judíos adoraban al asno. La Enciclopedia Católica reconoce que desde los orígenes ha habido un odio permanente en contra de los judíos y que luego este odio fue traspuesto a los cristianos. Y este odio era, como ya hemos dicho, intencionado y tenía el objetivo, sin ninguna duda, de anular a Dios, de hacerlo una burla delante de los pueblos. Entonces, veamos, por ejemplo, que en un escrito muy antiguo del año 1856 se hace una cita a Tertuliano, quien también era un escritor, y Tertuliano escribió acerca de Tácito lo siguiente, vamos a leer acá. Esos son juegos, decía. Todos confesarán, aunque sea en secreto, que en vuestros templos y al pie de vuestros altares es donde se fraguan los adulterios y se establecen los comercios más infames. En las casas de los sacerdotes y de los ministros de los dioses,
vestidos todavía con las bandas, la púrpura y los paramentos sagrados. Y entre el humo del incienso se da rienda a las pasiones. Más quejas tienen de vosotros vuestros dioses que de los cristianos. Es obvio que Tertuliano está haciendo una defensa de los cristianos. Pero vamos a seguir leyendo. Vosotros cometéis ante ellos toda clase de sacrilegios, y los cristianos ni aun de día entran a vuestros templos. Si adorasen divinidades semejantes a las vuestras, entonces sí las reverenciarían como vosotros. ¿Qué adoran, pues? Se está refiriendo a los cristianos. Debéis presumir que si desechan a los dioses falsos es porque adoran al verdadero, y que si abjuraron el error, luego que lo conocieron, no tienen ánimo de volver a él. Tened esto presente, para que, libres de falsas opiniones, podáis entender nuestros dogmas. Suponen algunos que tenemos por Dios a una cabeza de asno. Tácito es el autor de ese cuento. Al hablar en el libro quinto de su historia de la guerra de los judíos, se remonta al origen de esta nación y después de referir 1000 anécdotas sobre su nombre y su culto, asienta que viéndose libres los judíos del yugo de los egipcios o arrojados, según él piensa, de ese país, se vieron a punto de morir de sed en los desiertos de Arabia, cuando descubrieron unos asnos salvajes que iban a beber y les mostraron un manantial, y que en prueba de agradecimiento, añade, hicieron del asno una divinidad. De aquí supone que siendo los cristianos inclinados a las supersticiones judaicas, adoran también un jumento. Así se le dice el asno, jumento. Este historiador tan fecundo en embustes refiere en la misma historia que cuando Pompeyo se apoderó de Jerusalén y entró en el templo para conocer los secretos de la religión judaica, no halló en él simulacro alguno de asno, obviamente, o de adoración a un asno. No hay duda que si el asno hubiera sido un objeto de adoración para los judíos, lo habrían colocado en el santuario antes que en otra parte, pues allí estaba al abrigo de las miradas profanas. Con excepción de los sacerdotes, nadie entraba en aquel lugar y el velo que lo dividía de lo restante del templo lo robaba a la vista de los demás. No negaréis que vosotros adoráis a los caballos y a las bestias de carga con su diosa Epona a cuestas. Lo que únicamente podríais decir de los cristianos, si es cierto ese cuento, es que entre los adoradores de tantas bestias, ellos se limitaban a venerar a un asno. Lo que nos está diciendo Tertuliano es que los romanos hicieron correr la voz de que los judíos se hicieron adoradores de los asnos como consecuencia de que los asnos le mostraron el camino en una oportunidad cuando ellos tuvieron una gran sed y hallaron un manantial. Habiendo tomado agua y satisfaciendo la sed, vieron en los asnos un instrumento de adoración. Luego dice que como los cristianos son imitadores de los judíos, tomaron para sí también el asno como un instrumento de adoración, dándole culto entonces al asno en lugar del Dios verdadero. Pero realmente lo que está diciendo Tácito es que el Dios verdadero es un asno, y tanto los judíos como los cristianos adoran a un asno. Esto es lo que dice Tácito, y es lo que se corría en voz en aquellos tiempos tan terribles. Dice Tertuliano, ¿qué adoran pues? Luego responde, suponen algunos que tenemos por Dios a una cabeza de asno. Y luego confirma que Tácito es el autor de ese cuento. Menciona Tertuliano que Tácito inventó una historia que asocia a los judíos con la adoración a unos asnos.
Lo que estaba haciendo Tácito era crear una burla de la historia verdadera, porque Tácito asoció a los asnos con el Señor Yeshua y al manantial de donde tomaron agua, pues con la misma roca de donde ellos, los judíos verdaderos, satisfacieron su sed en un momento de la historia mientras ellos caminaban por el desierto. Esto sin duda es un ensañamiento en contra de Dios y un claro propósito de hacer burla de Él. Cuenta el capítulo 20 del libro de Números que el pueblo de Israel, mientras andaba en el desierto, tuvo sed. Entonces se enojaron en contra de Moisés. El texto dice lo siguiente: ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y a Aarón. El pueblo culpó a Moisés y dijo: si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Este es el momento, pues, cuando los judíos están quejándose en contra de Moisés porque no tienen cosas necesarias, entre ellas agua para beber. Luego Número nos sigue contando lo que pasó. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra. Allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció, y el Señor le dijo a Moisés: tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerás suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo, tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes, gritó Moisés. ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 y 4, que esa roca que golpeó Moisés y de la cual salió agua que satisfizo la necesidad del pueblo judío, era el Mashiach. Él dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mashiach. Entonces, lo que hace Satanás a través de Tácito es burlar o intentar burlarse de Dios creador, intentar burlarse de su hijo, el Mashiach, Yeshua. Cuando dicen que fueron unos asnos quienes guiaron a los judíos a tomar agua de un manantial. Realmente quien guió a los judíos a tomar agua fue el mismo Dios, y esto a través de sus 2 siervos, Moisés y Aarón. Y el manantial del cual brotaba el agua era el Mashiach. Entonces, dice Tácito que a partir de ese momento los judíos adoran a un asno, y esa costumbre fue traspasada a los cristianos. Pero la burla no se quedó allí, la burla continuó. Poco tiempo antes de que Tertuliano escribiera el último de sus tratados,
relata que un día apareció un apóstata judío en las calles de Cartago cargando una figura vestida con una toga, con las orejas y pezuñas de un asno, y que esta monstruosidad fue etiquetada con el nombre de Christianorum Onocoetes, es decir, el dios de los cristianos engendrado de un asno. Y dice Tertuliano, y la multitud le creyó a este infame judío. Esto aparece en el libro de Tertuliano, Adnationes, capítulo 1, el párrafo 14. Y esto también lo puede usted encontrar como escrito de Minucio Félix, que alude a una acusación difamatoria en contra de los cristianos. Y la gráfica que podría representar este texto que nos expone Tertuliano podría perfectamente ser esta que mostramos acá, en la cual vemos a un hombre con una vestimenta muy propia de los eruditos de la época, pero que tiene pezuñas y tiene cabeza de asno. Este otro dibujo acá al lado también tiende a parecerse a este de acá, ¿no? Son apreciaciones. Acá vemos también a un hombre con cabeza de asno, y esta estatua que aparece acá también de la época, un hombre con cabezas, con orejas parecidas a las orejas de un asno. Tal porque el propósito es hacer burla del Hijo, hacer burla del Padre y sobre todo pues mantener el criterio en la multitud de que los judíos no adoran al Dios verdadero, sino que adoran a un asno. Y con relación a esto hay una interesante, ¿no? Por lo que significa el poder comentar acerca de estas prácticas de la antigüedad, una caricatura de la crucifixión que fue descubierta en el Palacio de los Césares, en el Palatino, en el año de 1857. Y representa esto a un niño cristiano que está adorando a un hombre crucificado, pero que tiene cabeza de asno. Esta inscripción se llama Alexámenos adorando a su Dios. Alexámenos era pues el niño quien tenía, según esta corriente, un Dios crucificado, pero que tenía cabeza de asno. Se cree que este jovencito era un paje cristiano del palacio en la época de los primeros antoninos, cuyos compañeros usaron este medio para insultar su religión. El niño, el joven, el adolescente adoraba a Dios, pero los enemigos de Dios le mostraban al niño adorando a un hombre crucificado con cabeza de burro. Interesante es que un alemán llamado Wunsch conjeturó que esta caricatura del niño adorando a un asno crucificado con cuerpo de hombre pudo más bien haber estado destinado a representar al Dios de una secta gnóstica que identificaba al Mesías, al Mashiach, con el dios egipcio con cabeza de asno Tifón, Set. Y esto, pues realmente pudiera tener lógica. En esta gráfica que tenemos acá, que mostramos acá, la estamos tomando directamente de la internet. Vemos a dos hombres. Uno de ellos, en el lado derecho de la gráfica, tiene cabeza de un animal parecido a un asno. El otro, en el lado izquierdo de la gráfica,
también un hombre, pero con cabeza de águila, probablemente, ¿no? Bueno, el caballero del lado derecho es Set y el del lado izquierdo es Horus. Set, según la mitología egipcia, era hermano de Osiris. Y Osiris era, según la mitología, padre de Horus. El mismo Osiris también es conocido como Nimrod, y Nimrod aparece en nuestros sagrados escritos. Nimrod, nieto de Noé, habitó en las tierras y fue un hombre excepcional, seguido por las multitudes. Bien, se dice que Set mató a su hermano Osiris o Nimrod y cortó su cuerpo en pedazos y lo repartió por toda la tierra. Nimrod quiso vengar la muerte de su padre y luchó con su tío Set. Durante esa refriega se dice que Horus perdió un ojo y a Horus se le representa con un ojo menos. Ese ojo que perdió Horus lo mostramos acá en esta otra gráfica y es el que representa en este momento la simbología del anticristo. El anticristo representado con el ojo que todo lo ve, que también aparece en el triángulo Illuminati, que será, por cierto, la marca que será implantada en la mano o en la frente, viene a representar entonces a ese grupo de descendientes de Caín, enemigos de Dios, que buscan la destrucción del Dios Todopoderoso y la eliminación por completo en el recuerdo de la gente. Según este escrito, el alemán Wunsch dice que más bien este crucificado podría referirse a Set, este que tiene cabeza de asno, de mula, de burro. Y esto pues pareciera que pudiera tener lógica bajo la premisa de que quien ha de venir al final de los tiempos, el anticristo, no es Set, sino Horus. Pero bueno, esa es la posición de este caballero. Lo importante acá es que se está haciendo un intento de burlarse de Dios utilizando la figura de un hombre crucificado con cabeza de asno. Las representaciones sobre un fragmento de terracota descubiertas en 1881 en Nápoles, que datan probablemente del siglo I, parecen pertenecer a la misma categoría que la caricatura del Palatino. Una figura con la cabeza de un asno y vistiendo una toga está sentada en una silla con un rollo en su mano, instruyendo a un número de alumnos con cabeza de babuino, es decir, de mono. Todo esto forma parte del odio que siente Satanás por Dios y por los que le siguen, porque representa a Dios con cabeza de asno y a sus seguidores como unos monos. En una joya antigua, el maestro con cabeza de burro de dos alumnos humanos está vestido con el palio, la forma de la capa peculiar de los personajes sagrados en el arte paleocristiano. Y en un fragmento de terracota representa, teóricamente, al Señor Yeshua, libro en mano, pero tiene orejas de asno. El asno, como un símbolo de la herejía de Satanás, está también representado en una pintura de la catacumba de Praetextato, el buen pastor. Cristo, el buen pastor. Está protegiendo a su rebaño
Cristo está protegiendo a su rebaño de la impureza y la herejía simbolizadas como un cerdo y un asno. Y vamos a ver ahora la enorme relación que no es coincidencia entre el cerdo y el asno con el Señor Yeshua, de acuerdo a la visión que nos quieren mostrar los enemigos de Dios. Ahora vamos a mostrar acá el encuentro entre la corriente del mundo y las herejías que han hecho correr los hijos del diablo en contra de Dios y de su Hijo Yeshua, con lo que ocurrió en el lugar de la crucifixión y el momento aquel cuando los sacerdotes, todos hijos de Satanás, porque tanto escribas como fariseos como saduceos fueron acusados por el Señor Yeshua y también por Juan el Bautista de ser generación de víboras, es decir, linaje de Satanás. Ellos son linaje de Satanás. Ellos junto con Poncio Pilato, que obviamente, pues muy probablemente también haya sido linaje de Caín, dado que en ninguna parte se nos dice que Poncio Pilato se haya arrepentido de sus pecados. En ese momento, teniendo ya al Señor Yeshua apresado y crucificado, o mejor dicho, presto para la crucifixión, intentaron de nuevo hacer una burla. En los momentos en que estaban preparando la cruz, donde iban a colocar al Señor para crucificarlo, se nos cuenta que Poncio Pilato, no sabemos por qué razón hizo esto, pero hizo lo siguiente, dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y este letrero fue escrito en los 3 idiomas que hacían vida en la Jerusalén de aquella época, es decir, el griego del gobierno o del imperio que los gobernó anteriormente, que fue el gobierno de bronce de la estatua de Nabucodonosor. El latín, que se correspondía al imperio actual que gobernaba Jerusalén, que tiene que ver con las piernas de hierro, y obviamente el lenguaje hebreo, que es el lenguaje de la nación judía. Estaba escrito en los tres idiomas. Y aquí en la cruz entonces se va a poner en evidencia el odio que tenían los romanos en contra de los judíos, y ahora, a partir de ese momento, en contra de la nueva fe, la fe que estaban haciendo, que era la fe de los cristianos. Hemos dicho hasta este momento que lo que había hecho correr en el mundo los descendientes de Caín era que el Dios verdadero, pues, con el perdón de Dios, pues, lo representaban ellos como un asno, y que los cristianos, primero los judíos y luego los cristianos, tenían como Dios a un asno, y eso fue lo que mostramos precisamente en esta gráfica de acá, donde se decía que este jovencito llamado Alexamenos adoraba a un Dios crucificado que tenía cabeza de asno. Bien. En el cartel decía entonces que Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y esto fue escrito en hebreo, y acá lo vemos en hebreo. Fue escrito en griego, y acá lo vemos en griego. Y acá fue escrito en latín, y acá lo vemos en latín. Ofrecemos disculpas por el subrayado en rojo, pero obviamente es un idioma que no es español y el Word no lo reconoce. Bien, entonces, en griego aparece el nombre del Señor acá, y acá lo que dice es Yeshua, que dice Yeshua, acá no dice Jesús, acá dice Yeshua, pero acá en griego dice Ieosus, que es esto que está acá,
Ieosus. Y acá dice en latín Iesus. Puede decir Iesous. Perdón, rectifico. Acá dice Iesous. Iesus y acá dice Iesus. Entonces, ¿por qué hizo Pilato esto? Bueno, tenía una clara intención de burla. Veamos. ¿Por qué aparece el nombre de Jesús acá? ¿De dónde sale el nombre de Jesús? En la escritura griega y en la escritura latina. Se nos dice que es por una transliteración o una traducción del original Yeshua. Entonces veamos esto. La explicación está en un antiguo documento hebreo del libro que escribió el discípulo Matías, es decir, Mateo, y que se conserva hasta el día de hoy gracias a una copia que publicó un judío del siglo XV llamado Israel Shem Tov ben Shaprut, es decir, Israel Shem Tov, hijo de Shaprut. En ese antiguo documento, conocido como el Mateo hebreo de Shem Tov, el copista, aquí está el problema, el copista cambió el nombre hebreo original del Mesías de su pronunciación correcta, que es Yeshua, la cambió a una forma abreviada, que es esta que vemos acá, Yeshu. Él abrevió en el original de Yeshua, lo cambió a Yeshu, y esto en casi todo el documento. Solamente hubo 3 lugares en los que él no pudo evadir poner el nombre en su forma original. Y estos 3 lugares son Mateo 5, Mateo 1, 21 y 25. Estas 3 se mantuvieron con Yeshua, pero el resto del Evangelio de Mateo, escrito en hebreo, lo resumió a Yeshua. Bien, es probable que este caballero, no lo sabemos, pero es muy probable que este caballero, el copista Shem Tov, haya sucumbido al prejuicio judío en contra del nazareno que había en aquella época, y por eso él no quiso ni siquiera escribir su nombre completo y utilizó formas abreviadas, como era la costumbre pues en aquella época, ¿no? Abreviar los nombres. Apenas el Mesías murió, entonces los judíos que le despreciaban le inventaron un sobrenombre. Y este sobrenombre no era otro sino la abreviatura que utilizó el caballero Shem Tov en su libro. Empezaron a llamarle Yeshu. Por eso es muy importante, usted que me está escuchando, que a lo mejor se ha planteado aquello de que cuál es el nombre correcto del Señor, es Yahshua o es Yeshua. Yo quiero decirle que el nombre correcto del Señor es Yahshua y no Yeshua, porque lo que pretendieron en aquella época, y lo vamos a ver seguidamente, es eliminar la partícula ya para que no apareciera la forma abreviada del nombre del Padre o del Dios creador, ¿no? La forma abreviada que era ya. Al colocar y sin la H, ya desaparece por completo la forma de ya. Entonces decíamos que apenas el Mesías murió, los judíos que le despreciaban e inventaron un apodo, un sobrenombre, y este apodo era Yeshu, así lo llamaban, Yeshu. Acróstico cuyo significado, y ve aquí lo importante de esto es un acróstico, es decir, un acróstico es una oración, pues puede ser que se forma utilizando como primera letra las iniciales de una palabra. Entonces ellos hicieron el siguiente acróstico con las palabras Yeshu, y este acróstico significaba y su nombre sea borrado. Y su nombre sea borrado significa el acróstico de Yeshu, y su nombre sea borrado. De esta manera ellos estaban
mencionando esto, estaban procurando que en la mente y en el corazón de las personas se radicara la idea de no solamente menospreciar el nombre original del Señor, sino que eliminarlo completamente. Así pues que el apodo Yeshu era un acróstico que significaba y su nombre sea borrado, sentenciando algo que también corría en aquella época, es que se sentenciaba a matar a todo aquel que pronunciara el nombre correcto delante de las autoridades. Es decir, todo aquel que dijera Yeshua iría a la muerte, tal cual como va a ocurrir ahora en el final de los tiempos. Se va a prohibir dentro de muy poco el utilizar el nombre correcto del Señor. Y pues se dará permiso para que la gente use Jesús, porque ese es un nombre falso, que nada significa, pero el nombre correcto Yeshua va a ser prohibido, y todo aquel que mencione el nombre correcto pues irá a la muerte. Esto va a suceder ahora. Y entonces algunos lo mencionaban en privado, el nombre correcto, ¿no? Y cuando estaban en público pues utilizaban el apodo de Yeshu, que era ofensivo y significa su nombre sea borrado. Bueno, resulta que por ejemplo, el Toledot Yeshu, que es una especie de biografía de Jesús, Toledot Yeshu dice perfectamente esto, que Yeshu significa que su nombre sea borrado. Entonces, la frase hebrea Yimach Shemo, que su nombre sea borrado, eso es de ahí es que se saca el acróstico de la frase Yimach Shemo, que su nombre sea borrado, es una maldición que se aplica después del nombre de los enemigos particulares del pueblo judío. Tal frase se originó en el Salmo 109, versículo 13, que dice: cercénese su posteridad, que el nombre de ellos sea borrado en una generación posterior, que la iniquidad de sus padres sea recordada. Se apoyaron en este salmo el pueblo judío, que supuestamente tiene la Torá como la palabra. Entonces, pues lo que ellos estaban buscando era, aplicando este versículo del Salmo 109, pues justificar, eliminar el nombre de Yeshua y simplemente seguir utilizando el nombre de Yeshua. Bien, ahora vamos a demostrar cómo de Yeshua pasamos al nombre de Jesús. Pero lo más interesante es que este libro, o sea, el que mencionamos hace un momento, este libro dice que el nombre original del nazareno era Yeshua. Pero cuando se hizo apóstata, dicen ellos que Yeshua se hizo apóstata, ¿no? Se le cambió su nombre a Yeshua. Por eso, no llame al Señor Yeshua. Su nombre es Yahshua, para que quede incluida la partícula ya que corresponde al nombre correcto del Señor. Este dato histórico es fundamental, pues nos enseña dos cosas. Primero, que el nombre hebreo original del nazareno era Yeshua. Algunas traducciones colocan Yahoshua, pero es lo mismo, porque ¿cómo se llama? El signo vocal no altera la definición. Lo que altera de la definición es el cambio de las consonantes. Lo que sí ocurre con Jehová, que el cambio de Y a J alteró por completo el nombre, ¿no? Y el uso también de la V, de la V, como dicen los españoles, pues también altera el nombre, porque la V no existía en el idioma original. Existía la W o la W, como usted quiera, ¿no? Entonces decíamos que el nombre del Señor fue reducido del original Yeshua a Yeshu. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que posteriormente se colocan unas letras que no estaban. La letra J no existía en los tiempos en que el Señor estuvo sobre la tierra, ¿no? Existía la I, pero luego se le quiso dar a la I un sonido como de G. Y para diferenciarla de la I original, se le colocó un rabito abajo. Por eso la I y la J van juntas en el abecedario. La I con el rabito abajo, que luego se llama J,
tenía sonido de G. Entonces la Y fue cambiada a I latina, por eso vemos entonces que en la Y, en el nombre del Señor no aparece la Y, sino la Y, porque era la que existía, y aparece como Ieosus. Y en el latín aparece como Iesus, pero con el paso del tiempo esta I fue cambiada a la I con rabito y se le llamó, se le puso el sonido de G. Por eso Ieosus fue cambiado a Geosus y el Iesus del latín fue cambiado a Jesús. La V o bien la V como sonido de consonante o la U como sonido de vocal. En el caso del nombre fue eliminado el sonido de consonante, en consecuencia fue eliminada la V o la B y se quedó con el sonido de vocal en la letra U. De esta manera, con la J añadida y la V cambiada o la B cambiada, pasó de Jesús a Jesús en el latín, que fue el que recibimos nosotros. Lo curioso es que el inglés, que es un idioma anglosajón y no surge del latín, también conserva la estructura de Jesús, lo cual quiere decir que fue impuesto. ¿Por qué se hizo esto? Porque se tenía que eliminar por completo el uso del nombre. Y aún el Yeshu conservaba parte de la estructura original. Por eso se le fue cambiado a Jesús. Se le añade una S al final posteriormente como para darle un sonido más apropiado, más armónico, ¿no? Cortar el nombre en Jesús era abrupto. Cuando se suaviza colocándole la S se hace más fácil la pronunciación. Ahora veamos esto acá, ¿no? Por eso decimos a lo largo de todo este estudio, no lo llames Jesús. En griego, como hemos visto, como vimos hace un momento, en griego el nombre se pronuncia Iesous. Iesous. Bueno, Iesous está formada por dos partículas, la letra IE y el sufijo sous, como estamos mostrando en este momento. IE más sous. Bien. El término, la palabra IE en griego significa hombre. Y la palabra sous tiene el siguiente significado. Dice, significa saltar, brincar, como lo hace el caballo. Por eso, también esta palabra sous significa caballo, como aparece acá. También se le puede llamar golondrina, caballería, caballo, corcel, grulla, veloz, volver. Esas son las definiciones de la palabra 5483, que es sus o sous. Ahora veamos la concordancia entre iesus o iesous, que significa hombre caballo, a la corriente que ya estaba en el mundo en aquel momento cuando Pilato dio esta instrucción, donde se decía que el Dios de los judíos era el animal que ellos decían que era y que tenía cabeza de asno y cuerpo de hombre, un hombre caballo. Por eso el nombre de Jesús es absolutamente ofensivo, ofende al Mesías. Por eso el Señor dice, mi nombre es blasfemado entre los gentiles. Hoy en día todo el mundo le llama al Hijo, le llama Jesús. Por lo tanto, el nombre de Dios es blasfemado continuamente. Lo hace la Iglesia Católica, lo hace la Iglesia Evangélica y lo hacen el resto de las religiones en el mundo. Los únicos que se están cuidando en este momento es la Iglesia verdadera, que es columna y baluarte de la verdad y defiende la verdad. Ella le llama, como tiene que llamarle, Yeshua. No Yeshua, no Yeshu, sino Yeshua, que es el nombre correcto. Ahora, recordemos que esto era lo que aparecía en el rótulo que mandó a colocar Pilato, se mandó a colocar Pilato. Decía, ¿qué era lo que decía? Decía Jesús, el Rey de los judíos.
En latín, entonces decía el hombre caballo, rey de los judíos. ¿Ve usted la ofensa acá? Y nadie se da cuenta de esto. El hombre caballo, el rey de los judíos. Así decía en el rótulo que puso Pilato arriba. Ahora veamos en latín. Jesús en latín es Iesus. Iesus. El prefijo ies significa en latín esto es. Y el sufijo sus significa servo. Significa servo. Entonces, la palabra Jesús, es decir, en latín Jesús, significa esto es el cerdo. En griego dijimos el hombre caballo. En latín decimos esto es cerdo. Quiere decir que en el cartelito que colocó Pilato en la cruz arriba decía esto es el cerdo, el rey de los judíos. Por eso, en aquella gráfica de la que comentamos hace rato, aparecía alguien que representaba al Señor Yeshua, que protegía a sus ovejas de la contaminación de aquella época, que era el cerdo y el burro. Entonces, el propósito de los romanos, que fue el que hizo correr esta teoría de que los judíos adoraban a las mulas, a los asnos, la ofensa de Pilato y de los romanos fue obviamente adquirida por las iglesias apóstatas de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. Y tú no tienes por qué seguir esto. Tú no tienes por qué seguir esto. El nombre correcto del Hijo es YHSH en su estructura fonética con las consonantes. YHSH. YH significa Yahweh. SH, el Salvador. Yahweh, el Salvador. Jesús significa lo que te acabo de decir, dependiendo si es latín o es griego. Y también Jesús nada significa en español. Para nosotros absolutamente nada. Entonces, ¿por qué llamar al Señor de manera equivocada? En el video anterior mostramos por qué teníamos que llamarle Yeshua. Ahora te muestro por qué no llamarle Jesús. Si le llamas Jesús, estás ofendiendo a Dios, estás ofendiendo al Padre, estás ofendiendo al Hijo. Ahora lo sabes, antes no lo sabías, ahora lo sabes. No lo hagas más. Dios te bendiga. Y hasta aquí su espacio Trompeta de Dios. Será hasta una nueva oportunidad. Dios le bendiga.